Muy buenos días. La economía mexicana está colgada de alfileres. Hoy estamos a 13 de junio del 2025 y ya lo hemos señalado en otras cápsulas en este segmento de Economía para Todos, en este canal del Doctor UTV, que te invito a suscribirte y que nos ayudes a divulgarlo para poder cumplir nuestra misión, que es democratizar el conocimiento. Entonces, miren, llama mucho la atención que el día de hoy se esté hablando de la posibilidad de que México pueda perder el grado de inversión. Y esto aparece, sin embargo, quisiéramos explicar en esta cápsula qué significa el que México pierda su grado de inversión. Bueno, a nivel mundial existen muchos fondos que son administrados por, por organismos que tienen el mandato expreso de poner los dineros de los ahorradores en aquellos países o en aquellas actividades que les generen no únicamente el mayor rendimiento, sino que les garantice la mayor seguridad de que cuando necesiten sus fondos, esos van a estar en ese lugar. Cuando se pierde el grado de inversión, lo que significa es de que los inversionistas perciben un mayor riesgo de que pueda haber algún problema que en el futuro, en el corto y en el mediano plazo, los compromisos que se estén pactando no se puedan cumplir. El extremo sería, por ejemplo, que un país se declare prácticamente en bancarrota y decida no pagar sus compromisos financieros. Entonces, la única manera en que los inversionistas pueden dejar sus recursos en un país de alto riesgo es con un premio mayor, es decir, con una tasa de interés mucho más alta para que de alguna manera se compense el riesgo con el premio o con la ganancia esperada en el futuro. Pues México está en esta situación. ¿Y por qué es probable o por qué hay señales de que México puede perder el grado de inversión? En primer lugar, porque México en los últimos 6 años pues ha incrementado su deuda pública a niveles históricos, porque aun cuando se ha mencionado que en el último sexenio se aplicó una austeridad franciscana, se decía, o una austeridad republicana, dando a entender de que el gobierno estaba gastando menos sin endeudarse, pues eso resultó ser una gran mentira, una falacia, porque en estos últimos 6 años el gobierno se ha endeudado mucho más. Pero esto no debería preocuparnos demasiado, porque el hecho de que el gobierno pida prestado, si ese recurso que se pide prestado es para incrementar la infraestructura productiva, para poder generar condiciones para que la inversión pueda llegar a nuestro país y eso genere empleos y genere el movimiento de la economía interna, entonces el financiamiento es bueno. Lo que tenemos que comparar es si ese grado de financiamiento está acorde con las posibilidades reales de pago del gobierno. Entonces, hay algunos datos que vale la pena puntualizar. En primer lugar, la famosa austeridad pues no se ha centrado en todas las dependencias, sino se ha centrado en algunas actividades. Y resalta un dato que se maneja el día de hoy en algunos titulares, en donde se estima por ejemplo, el déficit fiscal del gobierno en este año va a ser del 4%, y con el ritmo que se lleva, es muy probable que al fin de sexenio ese déficit fiscal alcance de un 4%, que es el que se estima actualmente, a un 4.3% anual. Por lo que se ha insistido en que México tiene que avanzar en la consolidación fiscal, es decir, mejorar su estructura de gasto para que las inversiones que haga el Estado mexicano se puedan financiar sin recurrir a la deuda pública. Pero bueno, en el sexenio anterior, en el que se hablaba de una austeridad republicana o franciscana, los ingresos totales del gobierno a principio del sexenio anterior, es decir, en el 2018, rondaba algo así como los 5.3 billones de pesos. Esto representaba como el 23% del Producto Interno Bruto. Y en este año, el 2025,
los ingresos del gobierno se estiman en 9.2 billones de pesos, lo que en términos nominales significa un crecimiento del 78%, aunque en términos reales, es decir, ya descontada la inflación, el aumento es cercano al 25% en términos reales. Pero ¿por qué se ha incrementado entonces este gasto en términos reales? Bueno, se ha incrementado porque se ha recurrido al financiamiento. En, en el 2018, el financiamiento importaba algo así como medio billón de pesos, 500 o 1,000 millones de pesos más o menos. Y para ese 2025 hay un, hay un financiamiento aprobado de 1.2 billones de pesos, lo que representa en términos reales un incremento del 79%. En términos, en términos nominales, pues estamos hablando de que el incremento es mayor al 100%, pero en términos reales, es decir, lo que puede realmente comprarse en comparación de lo que se compraba en el 2018, el incremento es del 79%. Entonces, aquel mito de que el país no se endeudó, pues con las propias cifras del gobierno, queda muy claro de que en los últimos años el gobierno mexicano se ha endeudado en niveles que pueden ser bastante peligrosos y que puede, por supuesto, rebajar el grado de inversión en en nuestro país. Ahora, esto debe llevar a que, vistas así las cosas, a que el gobierno tenga que efectuar una serie de actividades o una serie de acuerdos para que se enfrente este problema que ya lo vemos venir y que si esto se llega a desbordar, a descontrolar, que no nos extrañe de que pasemos por un periodo inflacionario, que el estancamiento de la economía se prolongue durante más tiempo y nos lleve esto a una recesión. Esto aderezado con otros problemas que tiene México en el ámbito internacional por el asunto de los aranceles y las presiones que está efectuando el gobierno de Estados Unidos a la economía y al gobierno mexicano, así como a la baja rentabilidad en este momento, al bajo retorno de la inversión que el gobierno ha hecho en, en los últimos años y que todavía va a utilizar recursos públicos para tratar de apuntalar esta infraestructura que ya se hizo. Entonces, el gobierno ciertamente está en una gran problemática porque como apunta en un estudio del Banco Bilbao Vizcaya Argenta, el gobierno de México únicamente tiene 7 puntos del Producto Interno Bruto para atender los temas de seguridad, los temas de salud, los temas de educación y los temas de infraestructura. Es decir, prácticamente cerca del 65% del gasto público es un gasto público que está perfectamente etiquetado, es decir, ya se sabe para qué se va a utilizar y es para mantener operando al gobierno, para pagar los programas sociales que ya son constitucionales y para pagar el servicio de la deuda y los fondos de pensiones que tiene que estar fortaleciendo el gobierno. Por lo que en una estructura de ingresos y gastos como el que tiene actual México, en el que se estima que para poder cumplir con todos sus compromisos se tenga que recurrir a un déficit fiscal permanente durante los próximos 5 años, es importante entonces que se revise y se pueda consensuar una reforma fiscal profunda. Una reforma fiscal que permita tener no 7 puntos, sino poder llegar a 8 y en un plazo de 3, 4 años llegar a 10, a 11 puntos porcentuales del PIB sin que se recurra al financiamiento. Es decir, pagar lo que actualmente se tiene el, de la deuda, cumplir con los compromisos crediticios que se tienen, pero es necesario que esta reforma fiscal le dé al gobierno fuentes de financiamiento en el que la solidaridad de todos los mexicanos se exprese, pero con la condición que siempre debe existir en un sistema tributario que aspira a ser justo, con la condición de que las inversiones que haga el gobierno con esos recursos sea para fortalecer los grandes temas pendientes
como el gran pendiente que tenemos en el tema de salud, de educación y seguridad pública en México. Yo soy Cruz Alberto Uque Hernández y te invito a ver este canal del doctor UTV, que tiene la única finalidad de democratizar el conocimiento.